Con la crisis respecto de la inmigración que se ha abierto en Europa, no sé si se ha abierto, porque siempre ha existido este tema, pero ha habido un tema puntual que es la muerte de cerca de, ya dicen, 1000 personas, se habla de 950, en uno de estos barcos que venía con inmigrantes y que finalmente naufraga en el mar Mediterráneo, y esto se ha puesto en el tapete nuevamente, lo ha discutido la Unión Europea esta semana. Vamos a conversar de esto con Pablo Jofré, analista internacional. Pablo, bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros. Cristian, ¿cómo estás, Pablo? Yo decía, ¿qué tan nuevo puede ser esto? Esto es algo que ha existido hace mucho tiempo, pero pareciera ser que estamos en un punto de inflexión, por lo que ha ocurrido con este barco, esta barcaza que traía esta gran cantidad de inmigrantes, pero también porque el conflicto abierto en Siria, en Libia, permanece, continúa y hace que mucha gente quiera emigrar hacia Europa para buscar su mejor destino. ¿Por qué este momento es tan complejo en materia de inmigración en Europa? Primero, coincidir contigo que no es nuevo, tampoco es sorpresivo. Yo creo que tiene que ver con la cantidad de víctimas de una sola vez, 600, 700 inmigrantes que naufragan y desaparecen en el Mediterráneo, le da una característica especial, más espectacular. Pero en febrero hubo otro naufragio con 300 y tantos muertos, el año pasado cerca de 450. En el último año se habla de unos 1.500. 1.500 y 28.000 en los últimos 20 años. Y estamos hablando de las cifras que son consideradas por la Unión Europea y las organizaciones que tienen que ver con los migrantes. No estamos hablando de la cantidad de inmigrantes subsaharianos, de Medio Oriente que van por el lado norafricano, que también mueren en el Mediterráneo y que no sabe nadie, porque quizás las embarcaciones son menores. Son las denominadas pateras, estos botes pequeños que tratan de cruzar el Mediterráneo y llegar a Italia o llegar a España o a Grecia. Pero no es nuevo, no es sorpresivo, y lo que cambia, lo que le da una característica distinta, tiene que ver con la crisis en Libia, con la crisis en Siria, y eso le da características de que la Unión Europea no es que ya no pueda soportar más inmigrantes. El 85% de los inmigrantes no van a países desarrollados, van a países en desarrollo. Los principales países que acogen refugiados son Pakistán, con más de 1,5 millones de refugiados, Irán, con 1 millón, el Líbano, el pequeño Líbano que acoge a refugiados sirios, Alemania, dentro de los top 10, el país europeo que más acoge. Pero no es que el mundo desarrollado, la Unión Europea, tenga una crisis tremenda con los inmigrantes. Yo creo que aquí hay una gran hipocresía precisamente de la Unión Europea, que a partir de las operaciones, el programa Mare Nostrum y la operación Tritón ahora, que tienen que ver con el control migratorio, están recibiendo crítica al interior de sus propios países. Eso es lo que marca una diferencia, y está saliendo a la luz la injerencia de la Unión Europea en Libia, el estado que generaron, la situación de inestabilidad que generaron y lo que significa eso desde el punto de vista de la migración. Hagamos un poco de historia también, porque muchos no entienden por qué estos inmigrantes libios tratan de llegar a Europa. Y hay que entender también que en 2011 ocurrió, ¿cierto?, lo que se conoció como la Primavera Árabe. Cae el gobierno de Muammar Gaddafi, que a favor o en contra, por lo menos tenía controlado y tenía a su país en regla. Esto provoca una guerra civil y vivir en Libia se convierte ya de por sí en un peligro. Es por eso que tratan de llegar a Europa. Y hay algunos matices que... Sí, un matiz importante. No son libios los que principalmente emigran. Son eritreos. Sí, pero lo hacen desde los puertos de porque, Libia, porque Libia... Exactamente, porque está convertido en un Estado fallido. Exacto. Al estar convertido en un... ¿O no lo hacen desde Egipto? Hay dos gobiernos en Libia en este momento. Uno que radica en Bengasi, que es donde sale la mayor cantidad de inmigrantes, y otro radicado en Trípoli. Dos ejecutivos, dos parlamentos, dos gobiernos con relaciones distintas, uno más cercano a Egipto y a las monarquías del Golfo, y otro más cercano a Europa Occidental. Por eso se habla que son inmigrantes subsaharianos, ¿cierto? Es decir, del África Negra. Hay una parte que, para entenderlo en el mapa africano, hay una parte que sale por las Canarias y Ceuta y Melilla, que son unos enclaves españoles, en Marruecos, y las Islas Canarias españolas, otro grupo que sale por Bengasi o Libia, y otro grupo que ocupa el trayecto más bien de Egipto, Medio Oriente, y tratar de salir por Turquía y Europa Oriental. Yo me cuestionaba eso, ¿por qué lo hacen desde Libia y no desde Túnez, por ejemplo? Porque hay un tráfico de personas que tiene que ver con elementos políticos,
tiene que ver con elementos económicos y se les cobra a estas personas. Es un negocio del tráfico de hombres. Es un negocio y tú dijiste algo bien importante. Con Gaddafi eso estaba bastante controlado. Uno no va a justificar, creo, jamás a un dictador, pero indudablemente Gaddafi cumplía una función para Europa Occidental, para la Unión Europea, que era el control de los inmigrantes. La mayoría de los inmigrantes que salían de Libia, que también salían en esa época, también cruzaban a Lampedusa, también iban a Sicilia, pero eran devueltos a Libia donde se les confinaba en centros y eran deportados a sus países. Eso se acabó. Y en la actualidad son miles los inmigrantes, principalmente eritreos, del Cuerno africano, sirios que no pueden salir por Turquía y que tratan de salir por Libia, subsaharianos, estamos hablando de países como Camerún, Ghana, Sierra Leona, Chad, Sudán, que también salen por esa zona. Y lo sintomático es que están saliendo por Libia, porque cuando eso era controlado por Italia y su amistad con Gaddafi, la mayor cantidad salía por la zona española de Ceuta y Melilla. Pero los españoles lograron controlar eso a través de la construcción de vallas, a través de un control migratorio muy fuerte, y finalmente se traslada a Libia. Pablo, tú hablabas recién de cierto cinismo por parte de la Unión Europea. ¿Qué le preocupa a la Unión Europea? ¿Y por qué esto se convierte en un tema? Porque aquí uno podría decir, bueno, está súper bien, porque están viendo cómo acoger a estos inmigrantes que vienen buscando un mejor destino, que tienen realidades en sus países horribles, realidades además a las que han contribuido desde la Unión Europea, porque la caída de Muammar Gaddafi también fue con el apoyo de países europeos. ¿Esa es la preocupación? ¿Tiene esto un sentido humanitario? ¿O esto tiene que ver con frenar todas las externalidades negativas y todos los costos que tiene para un país recibir a gente que viene y que necesita un asentamiento, que necesita probablemente un empleo, como si uno lo ve desde el punto de vista ideal? Es un gasto para un país. ¿Eso es lo que tiene hoy conflictuada la Unión Europea? Voy a usar las palabras de un cardenal italiano, Antonio Beglio, que es el presidente del Consejo Pontificio de las Migraciones. Lo que quiere la Unión Europea es salvar la cara. Lo que quiere es salvar la cara, defender la frontera y no salvar vida humana. Y lo dice un cardenal del Vaticano, no lo dice ni un político de izquierda, ni del Podemos de España o el Syriza griego, no, lo dice un cardenal italiano que sabe del tema. Y efectivamente hay una hipocresía, porque si alguien ayudó a complicar la situación en el norte africano fue precisamente la Unión Europea. Y específicamente Nicolás Sarkozy, que fue el principal impulsor de la campaña contra Libia. David Cameron de Inglaterra, cuando cae Gaddafi, cuando lo ejecutan, llega a Trípoli y le dice a los libios, señores, la amistad entre Libia y el Reino Unido se va a mantener inalterable. Y finalmente, cuando ve la anarquía, lo abandona. Inglaterra ha acogido 150 refugiados sirios. 150 refugiados sirios. Es nada. Nada. España va por una cantidad similar. Es que esto también es súper importante lo que tú estás diciendo, porque hay divisiones dentro de la Unión Europea, porque no todos los países se ven afectados de la misma manera. O sea, hoy día Italia, Grecia, Malta son los que más reciben a estos inmigrantes. Y yo entiendo que las disposiciones que existen hoy es que, por ejemplo, después estas personas que vienen escapando de sus lugares piden, no sé, asilo en Alemania, y como ellos entraron por Italia, Alemania tiene la facultad de decir, no, vuélvase a Italia, claro, porque usted entró por ahí. Entonces es Italia el que tiene que asumir el costo. Entonces, dependiendo de en qué lugar está cada país respecto del Mediterráneo, es el criterio que aplica cada uno de los países, o la postura que tiene en este caso, sin entender que hay una responsabilidad conjunta de la que hacerse cargo, porque también se contribuyó a desestabilizar a estos países. Creo que en ese sentido hay que entender de que tanto España, Italia como Grecia tienen una misión que cumplir en la frontera exterior de la Unión Europea. Claro. Y así ha sido entendido. Lo que pasa ahora es que ha sido develado. Salió a la luz pública que la función de Italia era la frontera sur, restringir el acceso de inmigrantes que generalmente iban hacia el centro de Europa, hacia Francia, hacia Alemania. Y lo que está pidiendo ahora Italia es que esa misión, esa conducta sea asumida por el conjunto de la Unión Europea. Decía que ellos se han llevado la parte más pesada. Claro, pero la parte más bien comunicacional. No se han llevado la cantidad de inmigrantes. Porque ¿Dónde quedan esos inmigrantes hoy día? ¿Dónde están los asentamientos? Porque también se ha hablado de eso. Sicilia. Lampedusa es una pequeña isla que está más cerca de Túnez que de Italia, está a 100 kilómetros. Pero es italiana. De Túnez. Pero es italiana. Es el territorio más al sur de Italia, más cercano a África. Bueno, y eso está colapsado de gente. Claro, es una isla de 20 kilómetros cuadrados,
que tiene 5.500 habitantes y tiene 20.000 inmigrantes que están prisioneros en esa zona. Pablo, llegan estos inmigrantes a Lampedusa. Lampedusa es territorio italiano, ¿y eso ya los hace estar en Italia? No, en lo absoluto. Las leyes migratorias europeas se han convertido a través de los años en leyes muy restrictivas. El solo hecho, para enmarcarlo en una similitud, si un cubano quiere entrar a Estados Unidos, basta con que pise suelo norteamericano y llegue a la playa y se le concede la tarjeta de residencia. Bueno, un mexicano, no sucede lo mismo en Estados Unidos, pero es mantenido en un centro de reclusión norteamericano hasta que se define su categoría y su final. En Italia no. Llegan los inmigrantes, son detenidos ahí, son mantenidos ahí y algunos pasan a Sicilia, más cercano al continente, y luego se define si son deportados a sus países de origen o algunos de ellos se aceptan la solicitud de asilo dependiendo de una serie de requisitos. Hasta en eso, cuando hablamos de hipocresía, el factor económico ha cobrado una enorme importancia. Hay dos líneas aéreas europeas, Air Europa y Sweet Air, que han hecho negocio absoluto con el Estado español e italiano para el traslado de deportados. Más de 15.000 deportados de lo que va de este año y más de 45.000 el año 2014, en convenios que establecen la deportación de estas personas de inmediato. Y cuando te hablo de leyes restrictivas es que Italia en específico, hasta noviembre del 2014 existía la llamada, el programa Mare Nostrum, que era absorbido y financiado enteramente por Italia. ¿Qué consistía en qué? Consistía esencialmente en el rescate de los migrantes que eran sorprendidos cerca de las costas. ¿Ya? Y tenía un alcance de 90 millas náuticas, que viene a ser 200 kilómetros más o menos. Es decir, una gran ampliación desde Italia, muy cercano a África. Y eso permitió el año 2014 salvar muchísimas vidas humanas. Pero era un costo para Italia de 10 millones de euros mensuales. Asumido solo por Italia. Solo por Italia. Pero 10 millones de euros mensuales, 120 millones al año. Cristiano Ronaldo cuesta 120 millones de dólares en un traspaso. Ya, pero ahí Italia no tiene un punto a su favor en el sentido, porque también todos los países tienen que asumir el costo. Voy a eso eso. Es lo que dice Italia. ¿Por qué llevarnos solo nosotros esto? Porque Voy a entre eso. todos Este no programa hacemos... Mare Nostrum, que era asumido por Italia, Italia dice, está bueno ya, es finito. ¿Por qué me tengo que yo llevar ¿Por qué todo tengo el que peso? asumir Claro. yo? Y le pide a la Unión Europea que se asuma en conjunto la protección de la frontera sur. Y Frontex, que es una agencia comunitaria de la Unión Europea dedicada al tema, dice, ok, establezcamos entonces el proyecto Tritón, Operación Tritón, que dice el conjunto de la Unión Europea nos hacemos cargo de estos inmigrantes. Pero el presupuesto es de 3 millones de euros mensuales. Muy menor. Se disminuyó la cantidad de barcos que estaban establecidos. Y las medidas administrativas que tú me preguntabas fuera de cámara es más restricción. Y es lo que dice Antonio Beglio, este cardenal, dice... Es poner más barreras de entrada. Es poner más barreras, es la defensa de la frontera y no el salvataje. Hablando de eso, Pablo, es verdad que los comandantes de los buques del Mare Nostrum de Italia, que están en el Mediterráneo, no pueden socorrer a estos emigrantes porque si no son sancionados administrativamente o porque estarían también ya ayudando de cierta manera a ingresar al país. ¿Eso es verdad? No lo conozco. Por eso hasta el año pregunto. 2013, Existía. cuando se produce en octubre de 2013 un naufragio con la muerte de 400 inmigrantes y que da origen al Mare Nostrum, efectivamente la medida era esa. No hay salvataje, no hay ninguna posibilidad. O sea, yo soy comandante de buque, veo un barco ¿qué de fue lo que migrantes pasó? y no puedo. Estamos hablando de una zona de intenso tráfico marítimo, O sea, cuando sucede eso en octubre del 2013 y que se desencadena el escándalo, es precisamente porque no hubo ningún tipo de ayuda a esos inmigrantes. Y lo que dice Italia es, cambiemos el programa, establezcamos Mare Nostrum, que es salvataje. Fueron Pablo, como 500 muertos. 500 imagínate muertos, ahora el doble. exactamente. Pablo, durante esta semana este tema se ha instalado, la Unión Europea se ha reunido. Entiendo que se han tomado algunas resoluciones de, por ejemplo, este programa Tritón, poder robustecerlo, darle mayor presupuesto, poner más barreras de entrada, etcétera. Pero ¿por dónde debiese ir la solución a tu juicio? ¿O cuáles son los países dentro de esta lógica que están planteando alternativas que sean viables, pero desde el punto de vista humanitario?
porque simplemente poner una barrera de entrada, primero, es no hacerse cargo de un proceso en el que uno también incidió, que es la desestabilización de esos países, y segundo, los que están pagando el costo de esto no son los gobernantes de los países, no son la gente que ha tomado las decisiones, ni quienes hoy día tienen estados fallidos instalados, es la gente más vulnerable de países como Libia, de países como Siria. ¿Cómo resolver este tema desde el punto de vista humanitario? Cuando tú preguntas que si hay algún país que esté proponiendo algo, te lo digo rotundamente, no, ninguno. Más aún, los países que están opinando, como Inglaterra y como Francia, son como medidas, por ejemplo, reemplazar botes de rescate, como fue el titular de Sun, reemplazar botes de rescate por helicópteros artillados. La forma de definir, de resolver los problemas va, por ejemplo, con bombardear los buques, barcos, botes que zarpen desde Libia. Y ante eso nuevamente el Vaticano dice, señores, eso no es ir al fondo del asunto. O sea, aquí el factor humanitario está absolutamente ausente. No corre para nada porque indudablemente el objetivo, la estrategia está destinada a defender la frontera, no a salvar vida humana, no a resolver los problemas de subdesarrollo, no resolver los problemas económicos, políticos, apoyo al desarrollo de cada uno de esos países. No está eso en la mentalidad europea, está defender su fortaleza, defender la frontera sur, impedir que los inmigrantes vayan a Europa, impedir que incluso dentro de la propia Unión Europea las restricciones de flujo de personas están siendo restringidas. Han sido miles los españoles que han sido expulsados de Bélgica, por ejemplo, o Alemania, en función de ser una carga social. Perdón, aquí hay un tema bien importante, porque generalmente uno este discurso anti-inmigrante lo relaciona a gobiernos más de derecha, a los más conservadores, pero tú me dices que esto es una postura más o menos unánime dentro de la Unión Europea. Excepto Grecia, también quizá. hay sociales democracias que no están mirando el factor humano y que también están en el fondo defendiendo su territorio de esta lacra, ¿no? De los inmigrantes. El país que quieras, François Hollande, presidente de Francia, socialista, claro, es uno de los países más retardatarios en buscar soluciones. Ellos están hablando de extender las potencialidades de Frontex, que es esta agencia comunitaria, ¿no? Está diciendo, demos más barcos, establezcamos más agentes aduaneros, más agentes del punto de vista de migración, establezcamos más represión al respecto. Y ahí España, por ejemplo. España, que es un país de migrantes, un país que tiene dificultad económica, que han sido más de 300.000 los españoles de menos de 30 años que han salido de España, pone más restricciones en Ceuta y Melilla. Lo impresionante de ver las fotos de los subsaharianos encaramados en vallas que están armadas con cuchillas cortantes para impedir el paso, 6 metros de altura, un foso, otra valla, y los policías, el año pasado 15 muertos cuando un centenar de subsaharianos pretendieron pasar a Ceuta. Es decir, cada vez hay más restricciones. Ahora, tú tocas un tema bien importante que no es justificable desde mi punto de vista y me parece que es vergonzoso que el tema humanitario no esté, sobre todo cuando uno ha provocado el tema humanitario o ha sido un factor muy incidente. Pero tiene que ver con cómo también, no sé, líderes como Angela Merkel, por ejemplo, se podrían pronunciar en esta materia, pero también el contexto que está viviendo cada uno de estos países que han tenido una crisis, vienen recién saliendo, tienen inmigración también desde otros sectores de la que tienen que hacerse cargo. Europea. Tú me hablas de España y España es un país que está golpeado por el desempleo, por un problema económico. No es justificable, pero podría ser parte de los argumentos que dan estos países. Pero Angela Merkel, que es una líder indiscutida, la que está llevando el pandero hace mucho tiempo, ¿cuál es su postura? ¿Qué está haciendo Alemania en esta materia? No se oye, padre. No hemos escuchado a Angela Merkel con una postura clara. Las voces que más se han alzado son precisamente de los más retardatarios, como Nicolás Sarkozy, que fue presidente, como Manuel Valls, el primer ministro francés, de origen catalán, un refugiado. En Francia, su familia fue refugiada en Francia. Estamos hablando de Nicolás Sarkozy, de origen húngaro. Estamos hablando de personas que tienen un pasado y una historia también de migración. Pero yo creo que lo más lamentable y penoso es dar cuenta que la Unión Europea lo que genera es el libre flujo de capitales, permite la libre circulación por mandato, o sea, los capitales pueden circular por la Unión Europea sin problema, pero no las personas, no las personas. Hay 3,5 millones de turcos en Alemania, hay una cantidad apreciable de marroquíes en Francia y en España.
visitan sus familias cada vez con más restricciones, porque el retorno implica reunificación familiar, hay restricciones. Lo que está haciendo Francia es definir que el jus sanguinis ya no sea una forma de adquirir la nacionalidad. O sea, en pleno siglo XXI, cuando se supone que hemos aprendido algo de la historia, Europa nos está enseñando que el cinismo, la hipocresía y el ser caradura con respecto a inmigrantes que van en busca, no a quitarle el empleo a los ciudadanos, si ellos van a hacer las labores que sus ciudadanos no realizan. Claro, exacto, sí, además, porque los entonces hay una situación, los europeos no y quieren hacer. tú lo has dicho en un par de oportunidades en nuestra conversación, la responsabilidad de la Unión Europea en la crisis, no solo migratoria, en la crisis política. Ellos iniciaron, ellos alentaron, avalaron y organizaron a los grupos insurgentes contra Muammar Gaddafi, mismos grupos insurgentes que han destrozado ese país. Lo hicieron en Túnez, lo hicieron en Egipto, lo están haciendo en Siria. Y miremos Yemen, por ejemplo, pero eso sería para otro programa. Que es otra zona de migración, ¿no? Todo lo que tiene que ver con Somalia, Eritrea, Etiopía, Djibouti, que salen por esa zona. Quedamos pendientes, Pablo, entonces, para conversar del África y esa pregunta muchas veces en torno a la sociedad. ¿Cuánto nos importa al mundo África? ¿Nos importa solo lo que importa, lo que le podemos vender? Mientras más muerte haya, parece ser que importa en las noticias, cuando en realidad hay que buscar el desarrollo de un continente que fue colonizado. Pablo, Jofre, muchas gracias. Súper interesante, duro el tema. Te envía saludos Carlos Parker también, a través de las redes sociales. Suerte, Pablo, que te vaya muy bien, que tengas un buen día. Nos vamos a la pausa, Carla. Al regreso vamos a estar hablando de la ley Ricardo Soto. Ya seguimos. Estás viendo Semana 24 con el auspicio de CBF Vivimos Fútbol.